Mi nombre es Jaime Talledo de Lama, soy abogado experto en Derecho Deportivo y socio fundador de New Sports Law, que es un estudio boutique jurídico deportivo. ¿Qué es el control de dopaje y en qué tipo de competencias se aplica dicho control? De acuerdo. Bien, a ver, en verdad, todo el tema de dopaje, su tratamiento y el tratamiento jurídico respecto al dopaje ha ido evolucionando a lo largo de los años, ¿no? No es algo nuevo, lamentablemente, el dopaje, ¿bien? Y se ha establecido, se ha llegado a tener un sistema ya en los últimos, digamos, 40 años casi, un sistema al que llamamos en general sistema de control de dopaje, ¿no? El sistema de control de dopaje consiste en unos estándares establecidos normalmente por la Agencia Mundial Antidopaje, la AMA por sus siglas en español, WADA por sus siglas en inglés, World Anti-Doping Agency, ¿no? Que establece estos estándares de el control de dopaje, ¿no? El control de dopaje consiste fundamentalmente en una serie de mecanismos para tomar muestras de orina normalmente a los competidores de diferentes disciplinas deportivas, ¿no? Su contrastación, su análisis en laboratorios autorizados por la misma agencia antidopaje o autorizados por la Agencia Mundial Antidopaje, y los resultados y cómo se aplican estos resultados en caso de ser resultados adversos, esto es, resultados positivos para la presencia de sustancias prohibidas, ¿no? Cabe resaltar que la Agencia Mundial Antidopaje no es la única agencia mundial, la única agencia antidopaje existente en el mundo. De hecho, existen muchas otras, dependiendo de la disciplina deportiva de la que se trate, del lugar en el que estamos, etcétera. Pero digamos que la Agencia Mundial Antidopaje es la más importante y la que mayor relevancia tiene, y por supuesto la que mayores sanciones impone, ¿no? En general, en líneas generales, esto es el sistema de control de dopaje. Digamos, ya se ha establecido estos estándares de tal manera que lo que se busca, una de las finalidades del sistema de control de dopaje es un deporte libre de trampa, ¿no? Por respeto no solamente a los espectadores, sino a los mismos deportistas sobre todo, ¿no? Hay casos emblemáticos que seguramente tendremos oportunidad de comentar más adelante, en donde se nota el perjuicio que tienen los demás deportistas frente a un deportista tramposo, digamos, ¿no? Y se aplica, sí, a ver, lo que puede variar son las sanciones, el tipo de sanción, el tiempo de suspensión del deportista, por ejemplo, ¿no? Pero sí se aplica en principio a todas las competiciones deportivas, ¿no? Oficiales, a todas las competiciones deportivas oficiales. Estamos hablando, por un lado, del deporte profesional, por ejemplo. Un caso muy conocido es el caso del fútbol, ¿no? La Agencia Mundial Antidopaje aplica sus estándares para FIFA. FIFA, ¿no? Hace que se apliquen los estándares de la Agencia Mundial Antidopaje en las competiciones deportivas organizadas por FIFA, por ejemplo, como los mundiales de fútbol, ¿no? También se aplica en las eliminatorias para los mundiales de fútbol, porque es una competencia también organizada por FIFA. Se aplica, por ejemplo, ahora en los Juegos Olímpicos, que es quizá uno de los tiempos de mayor actividad, ¿no? O sea, el Tribunal Arbitral del Deporte, el famoso TAS, ¿no? Tiene una sala especial en estos momentos activada solamente para resolver casos que tengan que ver con los Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, hay una sala especial en el Tribunal Arbitral del Deporte en este momento activa solamente para resolver los casos de dopaje que se puedan presentar en los Juegos Olímpicos, ¿no? Ojalá que no se presenten, pero lamentablemente suele suceder, ¿no? Los hemos tenido en los últimos Panamericanos en el 2019, por ejemplo, ¿no? Más de uno, lamentablemente, ¿no? Entonces, de esto se trata y se aplica, sí, como bien decías, de manera más o menos igual, ¿no? Pero está determinado para todas las competencias deportivas oficiales, ¿no? ¿Qué entidad se encarga del control de dopaje a nivel internacional? ¿Es una única entidad o cada federación deportiva tiene su propia organización? Esto es bastante interesante. Mira, fíjate, la pregunta que haces es
de hecho, de una respuesta compleja, porque tenemos internacionalmente, digamos, la más fuerte, la más conocida, la más importante, la que marca los estándares, la que crea el Código Mundial Antidopaje, que rige para todos, ¿no? Y que establece los mínimos para los demás códigos antidopaje, es el código de la Agencia Mundial Antidopaje, ¿no? Entonces tenemos en primer lugar a esta gran Agencia Mundial Antidopaje, ¿no? que es, digamos, voy a decirlo de una manera sencilla, la madre de todas las agencias antidopaje, ¿no? Luego están, por supuesto, en cada país agencias antidopaje nacionales, ¿no? En el Perú tenemos una agencia nacional, la agencia peruana antidopaje, ¿no? Cada país tiene la suya. Hay incluso deportes en los que la misma federación, como hace un momento insinuabas en la pregunta, también puede establecer su propia agencia antidopaje, ¿no? Pero lo importante aquí es saber que la Agencia Mundial Antidopaje marca los estándares mínimos que se deben cumplir, ¿bien? Si existiera otro código antidopaje distinto al de la Agencia Mundial Antidopaje, lo mínimo que debe contener este código antidopaje es lo que dicte la Agencia Mundial Antidopaje. No sé si me explico, ¿no? Entonces, digamos que esta agencia es la agencia rectora, ¿no? Del control antidopaje a nivel mundial. ¿Bien? Ya luego en la aplicación, ¿no? Por ejemplo, para la toma de muestras, imaginemos, ¿no? En una cierta competencia, esta responsabilidad puede recaer bien en la agencia nacional en donde se esté realizando la competencia, ¿no? O una coalición de agencias nacionales, ¿no? Que, por ejemplo, imagínate, si se realiza un campeonato, una Copa América en Perú, como sucedió en el año 2004, ¿no? La agencia peruana antidopaje sería la encargada, por ejemplo, por delegación de la Agencia Mundial Antidopaje, ¿no? De recoger las muestras, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que existe relación entre las agencias antidopaje, ¿no? Y dependerá de cada competición, de qué federación se trate, de qué deporte se trate. Es un poco complejo el mundo antidopaje, pero para decirlo de manera sencilla, los estándares mínimos los fija la Agencia Mundial Antidopaje. Ok, y ahora yendo más que nada al caso práctico en sí, en caso de que el deportista busque apelar una sanción por dopaje, ¿ante qué instancias judiciales puede apelar el deportista? Mira, esto es súper interesante porque las sanciones no las impone la Agencia Mundial Antidopaje o no las impone la Agencia Nacional Antidopaje. Las sanciones las imponen las federaciones deportivas, ¿bien? La agencia encargada del control antidopaje o la Agencia Mundial Antidopaje, casi siempre, no es la que impone las sanciones. La Agencia Mundial Antidopaje recomienda, ¿no? O sea, por ejemplo, imaginemos una competición como las Olimpiadas en este momento, ¿bien? Los Juegos Olímpicos. Entonces, imaginemos que se hace una recogida de muestras, por cierto, no lo había dicho antes, pero el procedimiento es más o menos sencillo. Se recogen 2 muestras de cada deportista que haya sido designado, ¿ok? Que normalmente se hace por sorteo. Se recogen 2 muestras, la llamada siempre muestra A y muestra B. La muestra A es la que se analiza y la muestra B es lo que se suele llamar la contraprueba, ¿no? O sea, la prueba que se volverá a analizar, que se analizará en caso la primera dé positivo, a pedido normalmente del deportista afectado, ¿bien? Entonces, pero una vez que se ha detectado el resultado analítico adverso, así se llama, técnicamente, jurídicamente se llama resultado analítico adverso, una vez que se ha descubierto, se ha detectado una sustancia prohibida, ¿no? En el organismo de un deportista, normalmente se cursa, se informa a la federación que corresponda, ¿no? Por ejemplo, si se trata de una competencia organizada por la Federación Peruana de Fútbol, se le cursará los resultados a la Federación Peruana de Fútbol. Si se trata de las Olimpiadas, se cursará la cuestión al Comité Olímpico. Si se trata de un Mundial de Atletismo, se le cursará los resultados a la Federación Internacional de Atletismo. Y es esta federación o este Comité Olímpico el que impone la sanción. ¿Bien? Normalmente cuando hay un resultado analítico adverso, se suspende automáticamente y de manera preventiva al deportista, ¿no? No sé si recordarás el caso de Paolo Guerrero, ¿no? En cuanto salió el resultado analítico adverso, a Paolo Guerrero se le suspendió automáticamente. ¿Quién lo suspendió automáticamente? La FIFA,
la Federación Internacional de Fútbol Asociado, ¿no? Lo suspendió automáticamente por 6 meses, ¿no? Mientras se llevaba a cabo el procedimiento, ¿no? Entonces, es interesante saber que ese procedimiento sancionador se lleva ante la federación que corresponda. Para lo que normalmente nos interesa, a ver, te voy a comentar un dato. Según la Agencia Mundial Antidopaje, los deportes que ganan por goleada en dopaje son la halterofilia, o sea, el levantamiento de pesas, ¿no? El ciclismo y después el atletismo. Bien, esos 3 deportes son los que golean en dopaje. Bien, entonces esos procedimientos, es lamentable, pero es así, ¿no? Esos procedimientos sancionadores se llevan a cabo normalmente ante la Federación Internacional de Halterofilia, ¿no? Ante la Federación Internacional o Unión de Ciclistas Internacional, ¿no? O ante la Federación Internacional de Atletismo, ¿no? La IAAF, que se llama, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se lleva a cabo el procedimiento, se siguen las... Esto es, si bien es cierto, estas federaciones son entes privados, ¿no? Se lleva a cabo un procedimiento que tiene todas las garantías de un proceso judicial. O sea, hay un derecho al debido proceso, hay un derecho de defensa, en fin, ¿no? Todo lo que a nosotros los juristas pues nos interesa, ¿no? Que se lleve a cabo siempre todo procedimiento. Entonces, se lleva a cabo el procedimiento, se actúan las pruebas y según eso sale una sentencia o un fallo, ¿no? Ese fallo normalmente es un fallo apelable y suele ser que la Federación Internacional de la que se trate tiene una instancia de apelación. Bien, en el caso de Pablo Guerrero, para seguir con un caso conocido por nosotros, se le sancionó y él apeló. Bien, él apeló primero a la segunda instancia de la FIFA. Bien, la que le redujo la sanción, por cierto, le redujo la sanción a 6 meses, ¿no? Pero, sin embargo, muchas federaciones, la mayoría, y también el Comité Olímpico Internacional, tiene entre sus reglas que una vez que ha terminado el procedimiento administrativo sancionador ante ellos, o sea, ante el Comité Olímpico, ante la Federación Internacional de la que se trate, existe una última instancia, que es el Tribunal Arbitral del Deporte. Bien, como es bastante conocido, el Tribunal Arbitral del Deporte solamente tiene jurisdicción, digamos, por decirlo así, solamente tiene competencia cuando la federación de la que se trate ha aceptado su competencia y la ha puesto en sus estatutos y en su procedimiento. Bien, entonces en el caso de Pablo Guerrero, por ejemplo, lo que sucedió es que él terminó el procedimiento ante la FIFA y como no estaba contento con la sanción que le habían puesto, se fue al TAS. Pero aquí lo curioso es que no solamente apeló Pablo Guerrero, también apeló la Agencia Mundial Antidopaje, solicitando una mayor sanción, cosa que realmente sucedió, porque finalmente a Pablo Guerrero le dan 14 meses de suspensión. Lo que sucedió en medio fue una cosa bastante interesante, y es que le dieron permiso, digamos, un permiso especial para poder jugar el Mundial del 2018, pero eso fue porque, digamos, cuando hay de por medio una posible violación a algún derecho humano, ¿no? El Tribunal Arbitral del Deporte, que está en Suiza, se somete al Tribunal Federal Suizo. Y entonces él introdujo un recurso en el Tribunal Federal Suizo para solicitar que se le deje jugar el Mundial del 2018 porque se estaba atentando contra un derecho suyo, ¿no? Y el Tribunal Federal le dio ese permiso. Por eso es que Pablo Guerrero, a pesar de la sanción, termina jugando el Mundial de 2018 y luego cumplió su sanción, ¿no? Entonces, como verás, son procedimientos complejos que dependen mucho de cada federación, de qué agencia se trate, pero sí existe, digamos, siempre una segunda instancia a la que el deportista puede apelar, ¿no? En el caso de los deportes más conocidos por nosotros, como por ejemplo el fútbol, lo normal es que se apele a la segunda instancia que faculta o que franquea la FIFA, ¿no? Y luego se va normalmente al Tribunal Arbitral del Deporte, ¿no? Hemos tenido casos, no sé si recuerdas, en los últimos Panamericanos tuvimos el segundo caso, lamentablemente, de Mauricio Fiol, este nadador peruano, ¿no? Que ya había sido sancionado, había sido suspendido, si mal no recuerdo, por 2 años, y luego cumplió su sanción, volvió para los Panamericanos y volvió
a ser detectado incurriendo en una falta contra el código antidopaje, ¿no? Y por lo tanto entiendo que se le volvió a sancionar, ¿no? Otra cosa interesante es que hay países que tienen normas de derecho público, ¿sí? Que obligan a que un caso de dopaje no quede solamente como un caso ante la federación y de sanción privada, digamos, que no pueda competir, etcétera, sino que podría constituir delito. Bien, entonces, y eso obliga a que también los jueces de la justicia ordinaria intervengan, porque puede haber a lo mejor alguna cuestión penal, ¿no? Son muy conocidos los casos en el ciclismo, por ejemplo, ¿no? En España, hace algunos años, en Europa en general, se descubrió una trama bastante grande, internacional, de, de dopaje en el ciclismo, ¿no? Entonces se encontró una red, ¿no? Que incluía un par de médicos que lo que hacían era trabajar con ciclistas de talla internacional, ¿no? Que recurrían a un sistema bastante complejo de dopaje que incluía algo así como la centrifugación de su propia sangre, o sea, les extraían sangre de ellos mismos, la trataban con alguna sustancia para elevar el hematocrito, que es una medida interesante respecto a la capacidad que tiene la sangre para transportar oxígeno y que mientras más alto más beneficia al ciclista, ¿no? Se descubrió una trama allí de transfusiones sanguíneas, en fin, todo un lío que constituía delito, ¿no? Entonces es interesante que el público sepa que el dopaje no siempre, pero muchas veces puede incluso tener implicaciones penales, ¿no? Civiles, o los casos como en Estados Unidos, por ejemplo, que también las sanciones deportivas algunas veces las imponen la justicia ordinaria, ¿no? Pero en la mayoría de casos son procedimientos que se llevan a cabo ante las instancias internacionales, la Federación Internacional competente, ¿no? Hemos tenido casos famosísimos de dopaje, ¿no? Yo recuerdo, creo, el primer caso que yo he vivido y que recuerdo de dopaje fue el famoso caso de Ben Johnson, ¿no? En las Olimpiadas de Seúl en el 88, ¿no? Que le arrebató la medalla de oro a Carl Lewis. Yo admiraba a Carl Lewis, el velocista, y Ben Johnson, el canadiense, le ganó. Luego se descubrió que había sido con dopaje. Bueno, Ben Johnson luego volvió y luego lo suspendieron de por vida porque en el 93, si no me equivoco, volvieron a encontrarle a detectarle otro caso de dopaje. Está el caso de Marion Jones, por ejemplo, otra atleta norteamericana que lamentablemente perdió las 5 medallas que había ganado en Sydney, ¿no? Está en el Perú pues el caso de Fiol, el caso de Pablo Guerrero, el caso de Inés Melchor, hemos tenido varios, ¿no? Ahora, hay que saber separar, ¿no? O sea, el dopaje no siempre es dopaje voluntario, y esto es muy importante saberlo, ¿no? Por ejemplo, el caso de Alberto Contador, que es un ciclista español muy conocido, ha ganado 3 Tours de Francia y tal, se le descubrió, se le quitó el premio del 2010, el Tour de Francia que ganó el 2010, porque se le detectó clenbuterol, que es una sustancia prohibida, ¿no? Pero él dijo en su procedimiento sancionador que el clenbuterol había llegado a su cuerpo a través de carne contaminada, ¿no? O el caso de Pablo Guerrero, que bien recordarás, es también una cuestión de contaminación cruzada, ¿no? Supuestamente un mate de coca y tal, ¿no? Entonces, aquí mucha gente, en algún momento amigos míos, cuando conversábamos, me decían, pero ¿por qué lo han sancionado si se supone que él ha demostrado que no había sido por otra cosa más que un mate de coca? Pero lo que pasa es que el deportista es responsable de aquello que entra en su cuerpo, ¿sí? Entonces, la sanción viene por ahí, no viene por el lado de la negligencia. Si bien es cierto, en el caso de Pablo Guerrero, le dieron la sanción que le dieron porque él demostró que la negligencia no había sido grave. De hecho, el fallo del TAS lo que dice es que es una negligencia no grave, así lo califican, ¿no? Pero ha habido casos en los que directamente sí. El caso de Ben Johnson, por ejemplo, era un caso clarísimo. Ha habido casos escandalosos, como el caso de los deportistas rusos, ¿no? Esto en verdad tiene muchas implicaciones políticas. Rusia
se han descubierto documentos de que Rusia, la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la antigua Unión Soviética, por ejemplo, ya dopaba a sus deportistas con miras a las Olimpiadas de Los Ángeles 84. ¿No? En 1984, imagínate tú, ¿no? Y en 1984, sin embargo, ellos no participaron porque boicotearon las Olimpiadas, ¿no? Pero ya venían preparando a sus deportistas. Y si nos fijamos ahora en los Juegos Olímpicos actuales, los deportistas rusos que participan no participan bajo la bandera de Rusia, sino que participan bajo la bandera olímpica, que es la bandera neutral. ¿Por qué? Por una sanción que se ha impuesto al Comité Olímpico Ruso de prohibición de participar en los Juegos Olímpicos. Lo que sucede es que eso iría en contra de los deportistas que no han incurrido en dopaje, por lo tanto se les ha dejado participar bajo la bandera neutral, que es la bandera olímpica, ¿no? Pero el caso de Rusia es un caso clarísimo, además, en el que ha habido, es un caso muy complejo, pero ha habido muchas idas y venidas, ha habido sanciones y perdones a Rusia. Finalmente, al parecer, se trataba de una política estatal. Lo que terminaban haciendo era sustituir las pruebas positivas en laboratorio para que no fueran informadas a las federaciones internacionales, de tal manera que esos deportistas obtenían grandes resultados. No todos, en verdad se apuntaba al dopaje de aquellos deportistas que tenían posibilidad de lograr una medalla, ¿no? Lamentablemente eso ha manchado el deporte ruso en general, que ahora tiene muy mala fama, ¿no? Se les prohibió, aunque luego eso todavía está en veremos, pero por ejemplo se les ha prohibido jugar el Mundial de Qatar 2022, ¿no? No se les prohibió el Mundial del 2018 porque ellos lo organizaban y además en la sanción no estaba contemplado ese Mundial. Pero eso también ha manchado la honra y la buena fama que se habían ganado muchos otros deportistas rusos buenos, ¿no? Está, por ejemplo, ahora mismo se me viene a la memoria, esta saltadora de salto con garrocha, se apellida Isinbayeva, que ya se retiró, que es multicampeona olímpica y mundial de salto con garrocha, y ella tuvo una reacción muy dura con esta sanción, ¿no? Porque ella decía, bueno, la reacción rusa en general ha sido un poco, todos lo hacen, no sé por qué nos castigan a nosotros, una cosa así, ¿no? Pero eso es lamentable, ¿no? Eso es lamentable porque en verdad no se trata de que sea mal de muchos y consuelo de tontos. El sistema de control de dopaje busca tener un deporte limpio, ¿no? Un deporte que sea una real competición y que rescate los valores del deporte, ¿no? El caso de Rusia es un caso que tiene origen en la Guerra Fría, como decía, con muchas implicaciones políticas y que tenía que ver con aquello de demostrarle al mundo que un sistema de gobierno era superior al otro, ¿no? Y por eso es que se recurría a ese tipo de cosas. Pero ha habido, por supuesto, dopaje en Estados Unidos. Te comentaba hace un momento el dopaje de esta chica, Marion Jones, ¿no? Que ella demostró que no había sido a propósito, que ella no había sido, que había sido su entrenador, un jamaiquino, quien le proporcionaba el dopaje y ella lo tomaba pensando que eran semillas de lino, en fin, ahí hubo todo un tema. Pero en general el dopaje es un mal que existe. Es interesante saber que existen sistemas internacionales para atajarlo, ¿no? Que en el Perú tenemos sistemas antidopaje que funcionan, que están en plena vigencia, que nuestro deporte nacional está sometido también a las normas antidopaje, que es muy importante cada vez adecuarnos más a los niveles internacionales, que no nos sucedan cosas como la que le sucedió hace algunos años a una atleta peruana, ¿no? Que fue despojada de su medalla ganada en los Juegos Panamericanos de Toronto precisamente porque se estaba tratando de una dolencia, tomó la pastilla y resulta que esa pastilla tenía pues una sustancia prohibida. Entonces, ese tipo de cosas no nos pueden suceder, ¿no? O sea, hay que saber estar al día en estos temas, asesorarse bien, ¿no? Y saber que tenemos sistemas que están vigentes en el fútbol, en la Copa Libertadores, por ejemplo, tú verás que a los jugadores los sortean, ¿no? Y siempre salen 2 jugadores por ahí al final para que les tomen las muestras, en fin, ¿no? Otra cosa que puede resultar curiosa respecto al sistema de control de dopaje es que no solamente los humanos deportistas están sometidos al sistema de control de dopaje, hay deportes en los que los humanos hacen tándem con algún animal, como por ejemplo en la hípica, ¿no? Y también, lamentablemente, ha habido prácticas de dopaje a los animales, ¿no? O sea, por ejemplo, en la hípica de velocidad, ¿no? Y no te hablo de cosas internacionales, te hablo casos, o sea,
yo he tenido oportunidad de llevar un caso específico sobre dopaje de animales, ¿no? En las pruebas de velocidad, en las competencias de velocidad, por ejemplo, o sea, las carreras de caballos, vamos para llamarlo de una manera sencilla, ha habido casos de dopaje, ¿no? Aquí en el Perú. Entonces, es interesante saber que es un sistema complejo, que está vigente, que tenemos casos en el Perú y que es bueno informarse de esto y que debemos asesorarnos cada vez mejor, ¿no? Yo he hecho en falta mucho, las federaciones suelen buscar al abogado especialista en estos temas cuando tienen la soga al cuello, ¿no? Y en el caso del dopaje yo creo que se trata de hacer un sistema de compliance, ¿no? Una cuestión previa, ¿no? O sea, ¿cuáles son los estándares que debo cumplir? ¿Qué estándares debe cumplir mi competencia y mis competidores? ¿No? Por ejemplo, los competidores de atletismo, los atletas están sometidos a controles no solamente durante la competición, sino fuera de la competición, ¿no? Y también es una falta que te puede acarrear la suspensión el no estar presente para un control antidopaje fuera de competición. Entonces, en fin, es un sistema complejo, pero que se conoce, que hay gente que se dedica a esto, entre ellos nosotros, y que podemos en cualquier momento estar a su disposición para explicarlo, para aclararlo y para asesorarlo, ¿no?